Bueno, ahora vamos a continuar con la conferencia del doctor Carlos Escobar de Conexos. Él nos va a hablar de la importancia de la inocuidad en la producción orgánica certificada. El doctor Escobar es zootecnista, especialista en agroecología y desarrollo, con experiencia en auditorías, consultorías, capacitación y desarrollo normativo en producción orgánica, agroecología y comercio justo. Cuenta con experiencia en el fortalecimiento de procesos productivos, sociales y humanos a partir del acompañamiento en aspectos técnicos de agregación de valor social y técnico y organizacionales. Doctor Escobar, bienvenido. Se desapareció. Bueno, buenos días a todos y a todas. Un gusto poder estar aquí y compartir con ustedes. ¿Y este para adelantar? Okay, listo. Bueno, como decía, un gusto poder estar aquí con ustedes y poder un poco compartir algunas reflexiones en torno a la importancia que tiene la producción orgánica y la inocuidad en ella precisamente. Ya creo que han hablado durante todos estos días un poco sobre estos temas de inocuidad. Y la idea es un poco hacer una reflexión sobre estos temas y mostrar la situación en la que estamos hoy en día en este tema en la producción orgánica certificada. Para eso yo quiero arrancar con una pregunta muy simple y es ¿qué entendemos por inocuidad desde nuestro enfoque de la producción orgánica certificada? Y también que sepamos dónde estamos en esa situación y no solamente hablando de la producción orgánica, sino también de toda la producción agropecuaria, porque finalmente pues somos parte todos del mismo ecosistema productivo. Aquí traer pueden haber muchísimas definiciones, pero quise traer tres concretas que me parecen muy útiles, ayudan mucho como a situarnos en lo que queremos hablar. La primera es de la FAO, en donde nos plantea que la inocuidad pues básicamente es una disciplina, una ciencia y además de eso una acción, un proceso científico para identificar, como señalamos allí, sustancias que puedan perjudicar la salud. Eso es bien importante porque no podemos olvidarnos que aunque produzcamos orgánico o inclusive convencional, pues estamos produciendo un alimento que va a ser consumido y eso es supremamente fundamental para cualquier productor que se dedica a la producción orgánica. Entonces, ojo con eso porque no se trata solamente de ese proceso, sino también de prevenir que lo que estemos haciendo pues contribuya con esa situación. Lo mismo nos plantea ya una resolución, la resolución en Colombia que es la 2674 de 2013, que es la que tiene que ver con las buenas prácticas de manufactura, y allí pues lo que define es que la inocuidad es una garantía, o sea que ya no simplemente se trata de prevenir, sino que yo tengo que tener la posibilidad de garantizar que lo que esté entregando, el producto, el alimento que esté siendo consumido, realmente no cause ningún daño al consumidor. Y en eso pues tenemos bastantes cosas que están sucediendo, no solamente para nosotros los que estamos en la producción orgánica, sino también para los que producen convencionalmente. Ya lo decía la doctora ahorita, que hay muchos agroquímicos en el medio y eso pues tiene mucho que ver con la inocuidad, como veremos más adelante. Y finalmente, también volviendo a citar a la FAO, y especialmente un programa en Centroamérica que he conocido, he tenido la oportunidad de conocer, pues se habla de los riesgos asociados a diferentes tipos de riesgos. Y esto es importante aquí tenerlo en mente, porque no solamente hablamos de agroquímicos como un posible riesgo, sino otros de origen natural, inclusive, como lo citaba ella ahorita, en el tema de los bioinsumos puede convertirse en un riesgo en ese sentido, porque puede trasladar sustancias naturales, virus, patógenos, etcétera, que pueden afectar esa calidad que tiene un producto orgánico o que también tiene un producto convencional, porque pues como ya lo han visto, hoy por hoy los bioinsumos se utilizan en todo tipo de producción por los beneficios que trae para la producción. Entonces, con esto en mente, quiero contarles unas cifras de la OMS. No tenemos cifras en Colombia realmente como para uno decir esta es nuestra situación, así que me remití a las que tenemos a nivel mundial, que de hecho tampoco son tan actualizadas, son de 2020, pero están basadas en estudios del año 2015, porque esto es un tema bastante difícil de poder rastrear en el sistema alimentario que tenemos en el mundo y en nuestros países y todo lo demás. Es un tema bastante complejo, pero en este estudio que hizo la OMS por esos tiempos,
calculaban, y ojo con eso, no calculaban que alrededor de 600 millones de personas en el mundo se enferman por ingerir alimentos contaminados por diversas razones o diversos riesgos, como he mencionado, y de estas muere 420.000. Esto puede ser hoy en día más alto o menor, eso depende mucho de nuestros sistemas alimentarios, de los diferentes problemas climáticos que estamos enfrentando, que nos llevan, que incluso afectan esta inocuidad alimentaria hoy por hoy. Y esto se traduce o viene generado precisamente, como ya lo mencionaba, por estas diferentes sustancias, tanto de origen natural como también bacterias, virus, etcétera, etcétera. Muchas de ellas, y según este estudio, hay 33 que son como muy críticas. Yo le sumo una, que es el tema de los agroquímicos, ya verán por qué, pero básicamente son las que tenemos aquí abajo. Estas 33 sustancias están relacionadas con diferentes virus, diferentes bacterias, unas muy conocidas como la salmonera, como el E. coli, la hepatitis como virus, algunos parásitos también muy comunes que se encuentran fácilmente en nuestro ambiente, metales pesados que han tomado mucha relevancia, no solamente desde el punto de vista de la inocuidad, sino también de las regulaciones. Hoy por hoy, por ejemplo, cualquier productor de cacao, así sea orgánico o convencional, tiene que garantizar unos niveles de cadmio en el producto al momento de ser exportado, y así sucesivamente también tenemos que algunas toxinas naturales pueden generar problemas. Es decir que todas estas personas, esta cantidad de millones de personas, que es más o menos el 10% o 8% de la población mundial, ha estado enfrentada o ha estado expuesta a estos problemas. Y eso pues viene en parte por los alimentos que nosotros producimos, que cuesta trabajo producirlos, pero que a veces nos equivocamos en algunas prácticas o que en la cadena de custodia se puede presentar la contaminación. Por eso esto hay que tener una visión integral y no solamente centrarnos en un elemento a nivel del campo, sino en toda la cadena como tal. Y colateralmente, y aquí es donde yo agrego que tenemos un riesgo adicional, que es el tema de los agroquímicos. Y esto es un estudio reciente de unas ONGs internacionales que se unen y también calcularon cuál es el efecto colateral que tienen los agroquímicos, no solamente en los alimentos, que les digo, ahora les mostraré algunas cifras recientes sobre el tema, sino también a nivel de los trabajadores agrícolas, la gente que trabaja en el campo, porque también eso incluye productores, incluye todo eso, y hay muchísimos problemas en ese sentido, hay mucha intoxicación, ya bien lo decía la doctora ahorita, hay muchas malas prácticas en el campo haciendo los agroquímicos, y esto no es una crítica a lo convencional, esto es un llamado a que tenemos que trabajar mucho por las buenas prácticas desde lo convencional y también desde lo orgánico, porque también podemos cometer errores que nos pueden llevar a problemas no de esta índole, sino a nivel de la inocuidad como tal. Entonces también es importante tener en cuenta que nos enfrentamos a esta situación y que cada vez hay más problemas con el tema de los agroquímicos en general. Todo este panorama es para preguntarnos si tenemos un camino diferente, y yo vengo de ahí, de esa zona, yo estoy en el municipio de Agua, en el Valle del Cauca, y vengo de esa zona, cerca de esta finca, vivo en una finca y produzco en una finca, y uno se pregunta si tenemos un camino diferente cuando uno escucha todas estas cifras, y hay muchas cifras pues que uno sale como un poco aterrado de todo lo que está pasando, pero la pregunta que hay que hacernos es si existe ese camino diferente. Y yo creo que durante la mañana hemos escuchado varias charlas que nos plantean que sí hay un camino diferente, desde la producción de bioinsumos, de tener alternativas para hacer diferentes cosas, pero también desde las prácticas y de lo que se puede hacer con el manejo de los alimentos. En ese sentido, yo quiero contarles y ponerlos en contexto qué es agricultura ecológica para nosotros, en un sentido muy amplio, y para eso me he permitido traer aquí una definición que a mí me gusta particularmente porque es bastante amplia y reconoce las diferentes formas de hacer agricultura orgánica, porque en esto hay muchas escuelas, hay muchos pensamientos y enfoques. Ayer creo que tuve la oportunidad de escuchar a Jairo Restrepo, ese es uno de los enfoques que existe, pero hay múltiples enfoques en el mundo y múltiples escuelas. Por eso había alguien, el maestro Mario Mejía, llamaba las agriculturas para la vida, porque hay muchísimas formas de hacerlo. Él llegó a sistematizar más de 100 formas alternativas de producir alimentos. Y en ese orden de ideas, IFOAN, que es una federación internacional, se tomó el trabajo hace muchos años atrás de tratar de construir un concepto mundial. Y este concepto
inicia planteándonos que es un sistema de producción de alimentos, y aquí hago llamada al tema de sistema. Eso es algo que también nos podemos olvidar, que trabajamos con sistema alimentario, con sistemas productivos que son muy complejos, aparentemente se ven como simples, pero en realidad es un montón de cosas que suceden al mismo tiempo. Por eso ser agricultor o agricultura no es tan fácil, porque tienen muchas cosas que pensar o a veces decidir en el momento. De producción de alimentos, por lo que ya le decía, que sostiene la salud de los suelos, los ecosistemas y las personas. Y esto es un tema que es bastante profundo, porque aquí nos está mostrando que no solamente se trata del alimento, sino que de los suelos, que ya nos han hablado bastante, de que son suelos vivos, que tenemos una gran responsabilidad con ese suelo, con los ecosistemas, porque nos beneficiamos de ellos, de esos bienes naturales, y finalmente con nosotros las personas, con los que están produciendo, los que están trabajando en las fincas y los que compran nuestros alimentos. Entonces esto es una cadena bastante amplia en ese sentido. Este mismo concepto plantea que la agricultura ecológica está basada en procesos ecológicos, biodiversidad y ciclos adaptados a las condiciones locales. Y esto es también bien relevante que lo tengamos siempre en mente cuando hablamos de producción orgánica, porque lo que ocurre en la finca que les mostré, que es la finca de Humberto Escobar, se llama Biohuerto, no es igual lo que pasa en mi finca. Mi finca es de media hectárea, no se imaginen que yo vivo en una cosa grande, media hectárea, y en esa media hectárea yo tengo dos zonas bien diferenciadas, donde en una me crece todo y en otra no, y es la misma finca. Entonces, eso tiene que ver con esto. Hay procesos ecológicos que están allí ocurriendo, que algunas veces los podemos estudiar, bien lo decía ahorita mi colega anterior, hay mucho por explorar todavía en estos temas, y mucho más cuando hablamos de biología del suelo. Es bien complejo llegar a lograr identificar todo lo que ocurre allí, y eso tiene mucho que ver con esas condiciones locales. Y lo que nos plantea el concepto y lo que planteamos es que no utilicemos insumos adversos. Usamos muchos insumos y tenemos muchas herramientas, no solamente las que han tratado el día de hoy, tenemos herramientas inclusive muy conocidas en la agricultura convencional, como el oxicloruro de cobre. Un productor ecológico utiliza oxicloruro de cobre, que es un mineral sintético y está permitido porque se necesita para unos procesos de control de algunas cosas. Y así yo podría enumerables pues muchos ejemplos sobre eso. Lo que buscamos es insumos con efectos adversos. Y finalmente, este concepto plantea algo que a mí me parece que es muy poderoso y que es parte de estar aquí y compartir estos espacios, es que lo orgánico tiene la capacidad de combinar tradición, innovación y ciencia. Porque a veces creemos que ser orgánico es como un poco de gente fumándose la verde de pronto, o soñadores en el tema, y en realidad hay mucha gente, muchos productores en nuestro país y en el mundo que lo están haciendo de una manera muy seria y responsable, combinando precisamente ese conocimiento ancestral que muchos tienen, pero también metiéndole innovación y ciencia y haciendo temas muy rigurosos, porque esto tiene que ser sostenible para el bolsillo, tiene que ser sostenible ambientalmente hablando, tiene que ser real, y eso a muchos les cuesta trabajo y lo están haciendo de la mejor manera. Entonces esto es lo que al final buscamos, y al final lo que buscamos es que generemos, como se dice así románticamente, una buena calidad de vida, pero para todos los que están involucrados, y esto es pensando ya no solamente en el presente, sino en el futuro. Por eso quería un poco citar esta concepción de definición, porque si ustedes se dan cuenta, pues recoge todo lo romántico que a veces se plantea lo orgánico, pero también recoge lo que es cierto y real y lo posible. Y todo para decir que pues, los que estamos en producción orgánica siempre estamos con las botas puestas, pero sobre la tierra, no sobre el aire, y realmente estamos trabajando sobre el tema seriamente, y ya verán por qué. Este mismo organismo, IFOAM, nos plantea unos principios, voy a hacerlo muy rápidamente para no dormirlos con este. Es el principio de la salud, donde básicamente nos dice que todo trabaja unido, suelo, planta, animal. Eso es un concepto básico que aprendimos todos en la universidad, los que son agrónomos o zootecnistas, como es el caso mío. A veces nos separan, pero en realidad estamos juntos, que eso hoy en día es el tema de la agricultura regenerativa. El principio de la ecología, y es que tratamos de trabajar basados en los procesos ecológicos naturales. No es fácil, no crean que es simplemente sembrar matas, eso tiene muchas situaciones. Los productores y productoras se enfrentan a muchos retos cuando son productores orgánicos, pero cuando logran encontrarle el chiste al asunto, son capaces de salir adelante y ser muy exitosos, y hay muy buenos ejemplos en nuestro país para mostrar. El principio de la precaución, y es que
No todo lo que le dicen a uno es cierto a veces, hay muchas cosas desconocidas en la producción orgánica que estamos todavía conociendo. Una de ellas, y hablando de bioinsumos, son todo el tema de los metabolitos vegetales. Hay muchos preparados que se hacen con plantas, pero ni siquiera sabemos los efectos tóxicos que pueden llegar a tener muchos de esas preparaciones. Sin embargo, los hacemos y los aplicamos, pero ahí estamos corriendo riesgos y eso tiene mucho que ver con la precaución. Y finalmente, el principio de la equidad, y es que buscamos que esta producción orgánica pues sea para todos y en beneficio de todos. Y no solamente de nosotros como personas, sino de la casa común, pues, que es la tierra que todos tenemos y que estamos, pues ya creo que todos estamos bastante informados de que estamos frente a una crisis climática complicada y que bueno, en precisamente están debatiendo cómo va a ser el manejo de esto a futuro. A nivel de cifras, estos también son un estudio reciente de 2023, basados en datos de 2021, porque se van recogiendo año a año a través de diferentes encuestas. Quiero mostrarles, y precisamente es para demostrar que estamos con los pies en la tierra siempre, y es que hay más de 76 millones de hectáreas certificadas en el mundo, orgánicas, de diferentes tipos de cultivos, desde los más complejos, complicados, como las hortalizas, no es muy sencillo producir hortalizas orgánicas, desde los menos complicados, como el café o el cacao, que son productos un poco más sencillos de llevar en manejo, por su periodicidad, frecuencia, etcétera, etcétera. Hay cerca de 4 millones de productores certificados en el mundo. Eso es poquito si lo comparamos con el total de productores a nivel mundial, pero es suficiente para los que estamos aquí metidos porque hace 20 años eran 100.000. Entonces hemos crecido mucho año a año, esto sigue creciendo y lo más interesante es que a nivel del mercado también hay un crecimiento importante. Como ustedes ven aquí, las ventas están calculadas a nivel del mercado internacional en casi cerca de 130 millones de euros, lo cual eso es una cifra, billones de euros, perdón, una cifra importante a nivel desde el punto de vista comercial. Es un nicho que crece, que demanda, que se enfrenta a problemas, que es lo que les quiero mostrar ahorita, pero que ha ganado un espacio importante, sobre todo en el ámbito internacional. Sin embargo, en Colombia también. En Colombia tenemos mercados campesinos, ecológicos, tenemos mercado nacional en los supermercados de cadena. Eso ha venido creciendo y cada vez pues, están como dando batallas en ese sentido. En el Valle, de donde yo vengo, llevamos 20 años en eso. Tenemos mercados campesinos en casi todos los municipios, todos de origen agroecológico y que han tenido la capacidad de mantenerse 20 años durante todos los sábados vendiendo productos. Eso no es fácil, pero es una manera de mostrar que sí es posible hacer una agricultura ecológica competitiva y real, ¿no? Colombia, en esta gran torta del mundo, no es un jugador importante desde el punto de vista de las hectáreas. Según estas cifras de este estudio, hay 100.000. Otros dicen, ahora les mostraré una gráfica, que son 80.000, otros hablan de 50 y pico mil, y eso es uno de nuestros problemas, no tenemos datos realmente muy bien elaborados. Eso tiene mucho que ver ya con la capacidad de los gobiernos de tomar la información pues, y poderla poner diferenciada en este tipo de estudios, pero esto es lo que tenemos hoy en día. Y 171 operadores, que se traducen en cerca de 4.000 fincas en Colombia. No son muchas, eso es bien poquito también, pero son 4.000 personas, hombres y mujeres que están intentando hacer producción orgánica. En estos 4.000 hay en grandes empresas, como Ingenios, en el Valle del Cauca, más o menos 20.000, 30.000 hectáreas están dedicadas a caña orgánica, todos los ingenios del Valle tienen caña orgánica, pero también hay pequeños productores, chiquiticos, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Nariño, que mencionaban ahorita, en muchos sectores del país hay producción orgánica, y ahora veremos un mapa que nos muestra un poco esa situación. Pero ¿qué es lo interesante? Desde ese enfoque somos muy pequeños como colombianos en el mundo orgánico, pero estamos en el top 10 de los que vendemos productos orgánicos a Europa y a Estados Unidos. ¿Eso por qué? Porque producimos el azúcar, porque producimos aceite de palma orgánico, somos el principal exportador de aceite de palma orgánico a nivel mundial, y porque producimos café. Entonces, esos 3 rublos nos ponen ahí a competir con muchos países y nos ubican en esos 10 primeros lugares de proveedores de productos orgánicos certificados en Europa y en Estados Unidos. Eso es bueno, pero también eso significa desafíos frente precisamente al tema de la inocuidad, que es un poco lo que ahorita les voy a enseñar la situación.
Este es el mapa en Colombia, esta es una gráfica publicada en un periódico colombiano, en Portafolio, ahí la pueden encontrar. Esta gráfica fue del año 2021 y básicamente lo que yo quería aquí mostrarles, aunque hoy en día podría ser una gráfica más completa, es que casi que todo el país, casi que todo el territorio nuestro, encontramos una experiencia certificada. Esto también vale decir que hay otras experiencias no certificadas, que son igualmente importantes y que también le están aportando pues, a todo esto. Pero vuelvo y les reitero, uno de nuestros desafíos es tener los datos de toda esa cantidad de experiencias. Por eso en este momento, por ejemplo, la FAO y el Ministerio están recopilando información de todas esas experiencias que no están certificadas. Y ahí pues en este momento una encuesta nacional sobre el tema, etcétera, etcétera. Pero hay múltiples actores y múltiples experiencias en ese sentido, que es un poco lo que quería un poco aquí resaltar. Todo esto pues se traduce en productos muy conocidos, que son líderes, de pronto para muchos de nosotros o nosotras no los vemos en el supermercado cuando vamos, porque tal vez no nos interesa el tema o tal vez no se venden en nuestro país. Es un poco el llamado que nos hacía mi colega anterior, ¿no? También tenemos derecho a consumir productos sanos, orgánicos. Por eso la invitación es que asistan a las ferias agroecológicas, aquí en Bogotá hay una, en diferentes regiones del país se hacen, pero muchos de estos productos también los vemos en nuestros día a día. Por ejemplo, tenemos la panela orgánica que se vende o se distribuye en Juan Valdez. Todo el que tome un café va a encontrar esta panela ahí disponible para echar panela, endulzar con panela orgánica en vez de azúcar, por ejemplo. Tenemos hortalizas en tiendas especializadas. Tenemos, perdón que me pasé. Tenemos leche de búfala y queso de búfala certificado. Somos el único país que producimos queso mozzarella de búfala certificado, reconocido por su calidad en Estados Unidos, sale de aquí de Bogotá el queso. Tenemos arroz orgánico, que es bien complicado, pero se logra, muy poquito se produce, son como 10 productores en Colombia que lo pueden hacer, pero son pequeños productores, que es lo interesante, apoyados por una empresa importante que es La Esmeralda en el Valle del Cauca. Y tenemos café, esto no es vino, esto es café. Café de alta calidad, orgánico, certificado, producido en Tolima, en la zona de Planadas, no sé si alguno conozca, que es donde pues, se desarrolló el origen de la violencia, según dice la historia, pero en esa zona hay más de 1000 productores produciendo café orgánico de alta calidad y café que se exporta y que saca el pecho por nosotros a nivel internacional. Todo esto pues termina también con algunas apuestas empresariales importantes. Una de ellas es Mercaorgánico, tal vez alguno de ustedes la conozca, aquí en Bogotá hay una sede en Hacienda Santa Bárbara, es de Medellín en realidad la apuesta comercial. Esta es una de las tiendas orgánicas más importantes en el país que la ha apostado a este tema y la ha apostado inclusive trayendo productos de otros lugares, que eso es un poco la contradicción, porque a veces no encuentran los productos de calidad que necesitan para un mercado de este nivel o de este nivel de exigencia. Pero allí también hay productos colombianos, por supuesto. Entonces, esta es la realidad desde el punto de vista de lo que hacemos en la producción. Sin embargo, que es donde me adelanté, tenemos unas dificultades hoy por hoy. Así que hasta ahora les he contado la historia bonita, pero también tenemos un lado oscuro, no en el sentido mal de las cosas, sino que también estamos enfrentados a problemas que tenemos que solucionar y que es una oportunidad para unirnos, para solucionarlos entre la institucionalidad y el sector productivo que estamos metidos en esto. Y es que no todo el mundo cree que lo que es orgánico es orgánico. Muchas publicaciones y estudios, y esta es una de las primeras que salió hace varios años en Estados Unidos, hablan de que los alimentos orgánicos pues están produciendo o generan también problemas de inocuidad y de contaminación al momento de ser consumidos. Y esto traje a colación porque precisamente citan un estudio que se hizo, una recopilación de datos, en donde encontraron que había una serie de casos o de alertas sobre inocuidad alimentaria en Estados Unidos con productos orgánicos. Esto se ha venido acrecentando en los últimos años, especialmente en Estados Unidos, donde cada vez hay más contradictores con datos, pueden ser que se puedan refutar o no, pero lo importante es que son
no son cualquier tipo de personas que están opinando en periódicos importantes, algunos sacando libros, por ejemplo, y cuestionando todo el tiempo de que el producto orgánico pues no es un producto tan sano como se dice, que es parte pues del lenguaje que se utiliza o que mucha gente utiliza en diferentes eventos y demás. Esto es un poco real. ¿En qué sentido? En que ya diferentes autoridades en Estados Unidos han venido reportando brotes o alertas sobre temas de inocuidad alimentaria con productos orgánicos. Han habido casos icónicos en Estados Unidos sobre el tema. Este es el último que hay. Si ustedes se dan cuenta aquí, se cerró la investigación en septiembre 4 de 2023, donde involucra básicamente un problema con unas fresas congeladas que presentaban o generaron problemas con el virus de la hepatitis A, que no es cualquier problema, ¿ya? O sea, es decir, es bastante delicado. Y lo que quiero aquí mostrar es que esto se detectó en 4 estados de los Estados Unidos. Entonces hay todo un sistema de vigilancia en ese sentido y eso arrojó toda una investigación que aquí, yo sé que está muy chiquita la letra, pero quería tratar de mostrarles el caso completo, pero ustedes lo pueden consultar en internet, eso está público, es información pública totalmente. Pero lo que quiero mostrar aquí es que la autoridad, y a través de las trazabilidades que llevan los productos orgánicos, es un requisito tener trazabilidad, se logró identificar los lotes que estaban producidos de esa forma, en qué supermercados se vendieron, y se hizo todo un proceso, por eso la investigación terminó hace poco, para recoger toda esa cantidad de productos. Sin embargo, hubieron personas que pues estuvieron implicadas, como ustedes ven aquí, me voy a volver aquí si funciona la cosita. Hubieron 10 casos de personas involucradas o afectadas con el virus de la hepatitis A, y eso fue producto pues del consumo de estos productos orgánicos. Yo, que soy defensor del tema, también tengo que reconocer que tenemos allí una realidad que afrontar. Y eso mismo podría estar ocurriendo en nuestro país, pero no tenemos realmente datos, ni un sistema de vigilancia de este nivel, y ni de otro que les voy a enseñar en este momento. Entonces avanzamos. A ver, bueno, entonces este caso ya terminó, ya se cerró la investigación. Esto trae sanciones de tipo económico y también de tipo penal. Hubo un caso unos años atrás con unas espinacas que eran para niños, y el dueño de esa empresa se suicidó, se suicidó a raíz de esa situación. Fue el caso más icónico pues en los Estados Unidos, eso fue hace ya 4 años atrás, ese fue el origen del artículo que les mostré, pero hasta eso puede pasar o está pasando pues en nuestro tema de la producción orgánica. También aquí, un poco mostrarles, y en línea a lo que les hablaba del tema de agroquímicos, el USDA, que es la autoridad competente en los Estados Unidos en el tema orgánico. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hablo de Estados Unidos? Pues bien, digo, no tenemos datos en Colombia para decir qué está pasando en nuestro país, lo que tenemos es lo que han sacado otras autoridades, pero les va a llamar la atención lo siguiente. El USDA cada año saca un estudio, hace un estudio de lo que sucede con los productos orgánicos que reciben en Estados Unidos y que producen en Estados Unidos, certificados. Aquí ustedes ven un resumen de los diferentes certificados suspendidos. Esto se traduce en operaciones suspendidas también o revocadas. Son bastantes, no solamente fuera de Estados Unidos, sino también en el propio Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que todos y todas, en todas partes del mundo, entre comillas, cometen pecados, ¿ya? Lo segundo que les quiero mostrar aquí y resaltar de este estudio es que estas gráficas muestran cuáles fueron los productos que al ingresar a los Estados Unidos, orgánicos certificados, les detectaron agroquímicos. Y miren ustedes la situación, la mayoría venían de Colombia. Es decir, somos un jugador importante, pero estamos mandando muchos productos orgánicos certificados contaminados con químicos a los Estados Unidos. Entonces, algo está pasando en el sistema de certificación, en la cadena, en las autoridades, en alguna parte estamos fallando. Y por eso yo decía hace un momento que es una oportunidad para trabajar unidos, porque esto no afecta a una empresa colombiana, sino que afecta al país, porque está en nombre del juego de nosotros como colombianos. Y a raíz de esta situación, también en este estudio menciona la autoridad
que hizo un estudio aquí en Colombia, valga la redundancia, precisamente en la caña de azúcar, en la cadena del azúcar, para verificar si había fraude alimentario en el azúcar orgánica. ¿Por qué? Porque sencillamente pasamos de tener 3.000 hectáreas orgánicas en azúcar, en caña, a tener 30.000 en 3 años. Entonces, eso llama la atención a cualquiera. Entonces, claro, hubo una revisión, el USDA visitó al país, tal vez nadie se enteró, de lo estamos aquí presentes, pero estuvo en el valle, auditó todos los ingenios y concluyó que no había nada, ninguna evidencia para confirmar que había fraude alimentario en la producción de azúcar orgánica. Eso, menos mal que no hubo, porque hubiera sido un gran problema, porque ya estos son empresas grandes y esto pues ya es bastante relevante de pronto para los medios de comunicación y demás. Pero lo que quería resaltar es que sí hay, perdón, me pasé muchachos, di un botón que no era, un momento. Lo que quería resaltar era que sí hay un control y sí hay una vigilancia muy estricta sobre lo que estamos haciendo. Y lo digo porque algunos productores orgánicos certificados o algunas empresas que se involucran en estos temas creen que es un sistema para pasarse por la galleta o creen que simplemente es jugar a ser orgánicos y en realidad están aplicando productos químicos, pero la realidad es que terminamos todos los que estamos haciendo el trabajo de la mejor manera afectados por lo que están haciendo los otros, ¿ya? Y por eso yo no hablo aquí o no defiendo a uno al otro, sino que estamos poniendo en riesgo nuestra imagen como país. Y ya pasamos por ahí, ya les voy a contar la historia de la que pasamos en Europa, que es donde me adelanté. Entonces, para contarles aquí, así como Estados Unidos tiene un sistema de control y vigilancia que lidera el CDC, en Europa existe otro, que por sus siglas en inglés se llama RAF. Ustedes lo pueden buscar por internet y ahí van a encontrar no solamente el tema orgánico, sino para todo lo que ustedes se imaginen. Este sistema lo que hace básicamente es, todas las autoridades reportan todos los alertas de inocuidad alimentaria que se presenten en los diferentes productos que se comercialicen en la Unión Europea. De ese sistema yo me tomé el trabajo y preparando la charla de verificar cuántos reportes habían en productos orgánicos a nivel mundial en los últimos 20, 30 años y aparecen 516 notificaciones. Uno podría decir, bueno, de 200.000 no es nada, pero son 516 que no deberían de existir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de productos orgánicos. Muchos de esos, si ustedes se dan cuenta y miran, tienen que ver con bacterias, tienen que ver con toxinas naturales como las aflatoxinas, eso tiene mucho, ahí nos demuestra que hubo un mal manejo del producto en almacenamiento, por ejemplo, y muchas otras cosas más que ustedes ven aquí, también agroquímicos. Estas son las últimas que fueron reportadas en el último mes, en la última semana de hecho, es mi celular. Luego, de esas 500 y pico, tenemos 26 que están relacionadas con América Latina en los últimos 3, 4 años. Es decir, que aunque tenemos, muchos critican a los latinos, fíjense ustedes que no somos los que generamos más problemas de inocuidad en la Unión Europea, o al menos no nos pillan, como dicen algunos, ¿no? Alguna vez yo conté esto y me decían, es que no nos pillan, pero bueno, a los que pillaron fueron 26 y muchos de esos ya involucran el cadmio, por ejemplo, en cacao, otros involucran agroquímicos, el clorpirifos, muy conocido, Lorban, pues, muy común en muchos productos orgánicos hoy en día, es decir, hay muchos problemas que se está encontrando Lorban en productos orgánicos y aquí donde aparece pues la situación, pero lo interesante, y para tranquilidad de todos y todas, Colombia no tiene ninguno. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque si tuviéramos alguno, pasaría lo que le pasó a los peruanos, y es que hoy en día Perú está bajo vigilancia especial por la Unión Europea. ¿Por qué? Por todas estas contaminaciones que ellos han tenido en los últimos años. Este año 2023, al 10% de los envíos que hacen los peruanos de productos orgánicos, especialmente 5 productos que están citados allí, son revisados por la Unión Europea a nivel de pesticidas, a nivel de metales pesados y a nivel de todo lo que significa la inocuidad. Eso pareciera que no es nada, pero Perú es uno de los países más importantes produciendo productos orgánicos y el 10% es un montón de contenedores y eso es un montón de dinero y costos. Costos que se podrían evitar si la gente hiciera el trabajo bien hecho desde el comienzo, desde la siembra, etcétera, etcétera, y por toda la cadena por donde pasa un producto certificado. Entonces, nosotros no hemos llegado a esta situación a nivel de Europa
pero sí la vivimos a nivel de Japón. Hemos tenido problemas con el café ya hace mucho tiempo atrás. Estuvimos bajo vigilancia en Japón como país, todo el país estuvo bajo vigilancia, especialmente el café. Ya eso se superó por el trabajo que hizo la institucionalidad frente al tema, los productores, no solamente los orgánicos, también los convencionales pasaron por ese control y hoy por hoy pues no aparecemos en noticias, pero sí tenemos esa situación, o tuvimos esa situación, conocemos como colombianos ya lo que significa ser vigilado y por eso es muy importante prestarle atención al tema de la inocuidad en la producción orgánica, porque no somos exentos de que también caigamos en esto. De esto quiero resaltar un evento importante. Voy a apagar el celular, muchachos, en un minuto, que si no se va a caer la pila. Y es que, precisamente, hace unos años atrás, en el año 2019, la Interpol hizo una operación encubierto, suena de película, pero así sucedió, en una cadena de productos orgánicos. Y esta es la nota de prensa pues, final que salió, donde al final de todo el ejercicio, esto fue el resultado que pasó. Esto fue una operación en Europa, en donde hubo una serie de capturas, inclusive certificadores que quedaron involucradas por sospecha, productos retirados del supermercado, juicios, bueno, una cantidad de cosas que ustedes pueden ver aquí, pero lo que quiero llamar la atención es que esto es un tema serio, o sea, es decir, no solamente nos puede afectar como país, sino que las personas involucradas a nivel de Europa, así como sucede en Estados Unidos, pueden terminar en la cárcel, porque aunque sea un producto orgánico, no debe ser un producto que genere problemas para la salud, desde todo punto de vista. Y esto pues ya pasó y esto es una muestra de que sí hay controles y que tenemos la responsabilidad como productores orgánicos de hacer las cosas bien, dentro de lo que podamos hacer bien y lo posible, para no terminar aquí involucrado pues, en una situación como esta. Nosotros como país no tenemos toda esta capacidad operativa, ni tenemos la legislación para hacer todo esto, pero puede ser que a futuro la tengamos y esto nos puede llevar pues, a situaciones complicadas y tal vez podríamos en un par de años hablar de cómo la situación de este tema de la inocuidad en nuestros productos orgánicos en Colombia y qué tenemos que hacer para eso. Por eso, como conclusión, pues muy sencillo, creo que es bien clara, ¿no? Estamos un poco frente a un desafío, o sea, estamos en problemas en los productos orgánicos colombianos o estamos a riesgo de estar involucrados en problemas y por eso yo quiero hacer un llamado a varias cosas concretas. La primera es que es muy importante fortalecer la cadena y concientizarnos dentro de la cadena de que somos responsables de esa inocuidad. La inocuidad no viene del ICA o no viene de una norma, viene de las prácticas que nosotros implementemos en las diferentes fincas, desde hacer bien el trabajo de la semilla, aunque sea una semilla nativa criolla, que hay muchas en nuestro país y son muy buenas, desde el uso de los bioabonos, cómo lo uso, cómo lo preparo, etcétera, pasando por todo lo demás, donde involucra un transportista, un almacenamiento, un manejo del empaque, el procesamiento mismo del producto. En cualquier punto de esos, un producto puede ser contaminado. Y eso puede ser o por nosotros como personas que estamos involucrados o por cualquier ente o situación que esté alrededor de eso, ¿no? Dos, que es bien importante, es fortalecer la institucionalidad. Yo creo que no se trata de entrar a pelear o a encontrar quién tiene la culpa, sino más bien encontrar los caminos para que esa institucionalidad que le corresponde, por un lado, controlar y por otro lado, fomentar la producción orgánica, pues pueda también tener las herramientas y el presupuesto para hacer ese control. Todo lo que hemos visto en Estados Unidos y en Europa es porque tienen la institucionalidad fuerte, comprometida, con capacidades y con dinero, porque sin eso no pueden tener las herramientas digitales y todo lo demás para eso. Tres, tener políticas de control, pero también de fomento. O sea, no se trata solamente de dar garrote, que es lo que estamos habituados muchas veces o que nos quejamos como colombianos, sino también de tener unas políticas que nos ayuden con el fomento, con la educación, de cómo promovemos esas buenas prácticas y cómo también las podemos, digámoslo, premiar, entre comillas premiar, para que la gente no vea como se dice coloquialmente, ¿no? Crea la norma, crea la trampa.
sino todo lo contrario. Qué bueno yo hacerlo bien porque me van a premiar, entre comillas, por ser un productor orgánico. Por eso en estos debates muchas veces se habla de qué incentivos tiene ser orgánico y qué incentivos tiene hacer bien las cosas. Y inclusive, ¿por qué no extender ese tipo de incentivos a los productores convencionales que también hagan bien las cosas? Porque al final, vuelvo y le digo, todo esto repercute en la imagen de nuestro país, a la final del día. Cuarto, lograr una articulación proactiva entre el sector público, privado, la investigación, la academia y todos los demás actores que están aquí involucrados. Aquí hay muchos participantes, desde que produce bioinsumos, desde el que hace el transporte, etcétera. Es decir, no se trata solamente de una finca que haga las cosas bien, sino de todos los que están aquí involucrados. A veces no sabemos articularnos, a veces cuando nos sentamos terminamos peleando y en realidad eso no nos lleva a nada. Lo que hay que tratar de encontrar son esos caminos para que lo entendamos. ¿Cómo lo he entendido yo? Que llevo más de 20 años en esto y en muchos de esos espacios de discusión es entendiendo que lo que hagamos beneficia a Colombia o no, ¿ya? Es decir, es la imagen de nosotros como colombianos y la posibilidad que tengamos, como decía ahorita mi colega, de consumir nosotros también, algo que realmente no nos afecte. Y por último, y claramente, todo esto también lo vamos a lograr o podemos prevenir que los productos orgánicos se enfrenten, colombianos, ¿no? Se enfrentan al problema de la inocuidad gravemente si tenemos buenos sistemas de información y trazabilidad. Y eso pues ya se está trabajando, lo hemos visto, pero ahí tenemos un gran reto, porque todo lo que se ha enseñado es gracias a la tecnología y gracias a muchos datos que van alimentando las autoridades, desde la pequeña finca hasta en el puerto de exportación. Es lo que ocurre, hay países que ya nos llevan la delantera en este sentido. Creo que nosotros lo podemos hacer porque tenemos las capacidades como país para hacerlo, pero un poco nos falta esa articulación, lograr conectarnos para crear unos buenos datos y que sean confiables, porque a veces también nos da miedo dar los datos porque creemos que nos van a cobrar impuestos o nos van a cobrar predial y pues la realidad es que pues, es difícil poder llegar a hacer políticas públicas si no se sabe dónde está la gente para hacerlas. Entonces eso es parte de ahí. Con esto termino el día de hoy, espero que esté dentro del tiempo y les agradezco mucho la atención.